Cordial saludo, mis estudiantes de noveno. Reciban de mi parte un caluroso abrazo, un fraternal abrazo. Y recuerden, mis niños, que si algún miembro de su familia va a salir de su casa, que siempre salga con la bendición de Dios. Y asimismo será su retorno. Listo, mis estudiantes. Vamos a ver hoy un breve ejemplo de lo que en el software GeoGebra, ¿cierto? El cual contribuye para el desarrollo de la habilidad expuesto en el segundo criterio de la rúbrica. Voy a compartir pantalla y vamos a prestar muchísima atención. El desarrollo y cálculo de áreas y volumen del cilindro, ¿cierto? Recuerden, estudiantes, que siempre les decía que las fórmulas están como tal, ¿cierto? En la clase pasada veíamos cómo se obtiene el radio, ¿cierto? Cómo obteníamos la altura y cómo se construía la fórmula, cómo era el desarrollo del cono. En esta oportunidad vamos a ver todo lo que tiene que ver con el cilindro. ¿Listo? Con el cilindro como tal. Entonces decimos que un cilindro recto es el cuerpo geométrico generado por un rectángulo, ¿cierto? Al girar en torno a uno de sus lados. Entonces nos damos cuenta que aquí, de una u otra manera, ahorita vemos cómo, mira, vamos a ver el desarrollo. Cuando yo empiezo a abrir, miro cómo es el comportamiento como tal del cilindro. Entonces miramos que aquí el cilindro está conformado por un rectángulo, ¿cierto? Donde la parte más pequeña es la altura y la base mayor, ¿cierto? La más grande es igual al perímetro de la circunferencia, ¿cierto? Y aquí vemos que la base, ¿cierto? Como tal es 2pi r, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son dos bases. Asimismo, estudiantes, si vamos a mirar ya cuando se cierra, aquí vemos cómo esa parte lateral, ¿cierto? Es el área lateral del cilindro como tal, ¿cierto? Y aquí es la base y esta es la tapa. Listo. Teniendo presente eso, vamos a realizar un ejemplo. Aquí miramos cuando le cambiamos las medidas a la altura, ¿cierto? Miramos cómo es el comportamiento del cilindro como tal, ¿cierto? Y aquí vemos cómo, si cambiamos el radio, también cómo se está comportando el cilindro, si lo aumentamos o lo disminuimos. En ese orden de ideas, vamos a mirar, ¿cierto? Vamos a darle, digamos que la altura, en este caso, sea que la altura de este cilindro sea 5 y que su radio, dejémoslo al máximo, sea 2, ¿cierto? Y vamos mirando cómo es el desarrollo. Entonces aquí podemos calcular área y volumen, ¿cierto? Aquí vamos que para hallar el volumen y para hallar el área, si nos piden el área total, necesitamos primero averiguar cuál es el área lateral, que el área lateral me lo está dando este rectángulo, ¿cierto? Y aquí sale cuál es la fórmula, que eso, les vuelvo a repetir, fue lo que vimos en la clase pasada, de dónde se saca cada elemento, ¿cierto? O cada uno de los elementos de la fórmula. ¿Listo? Entonces, el área lateral es 2πr por la altura, y aquí lo único que hacemos es reemplazar estos valores. Recuerden que también lo podemos hacer de dos formas. Cuando tomamos como tal el valor de pi, que es 3,14, o simplemente no lo podemos tomar si no lo dejamos señalado, ¿cierto? En ese caso solo multiplicaríamos el 2 por el radio por la altura y dejamos el valor pi, radio y la unidad al cuadrado, ¿cierto? Para que me dé un valor exacto. Y cuando tomamos el pi, estos son valores aproximados, ¿listo? Para el área total, es la composición, ¿cierto?, del rectángulo con las dos circunferencias. Por eso lo tomo como 2πr al cuadrado. ¿Listo? Esta
es el área lateral, que nosotros ya la averiguamos acá, y lo sumamos con la medida de las dos circunferencias, que es 2πr al cuadrado. ¿Listo? Recuerden que ya también veíamos por qué interviene el valor de pi. ¿Qué pasa si nos dan el diámetro? Ya tenemos claro qué es el diámetro, ¿cierto? Y en la fórmula está el radio. Ustedes ya saben, ¿cierto? Cómo deben hacer en ese caso. ¿Listo? Y aquí lo único que se hace es multiplicar y también se puede hacer lo mismo que les decía en la parte de arriba, ¿cierto? Que puedo dejar señalado el pi sin darle el valor como tal. Y por último, vamos a ver lo que es el volumen, ¿cierto? El volumen, ahí la fórmula, también en la clase veíamos por qué cada elemento de esta fórmula. Y lo que se hace aquí también es reemplazar, ¿cierto? Cada valor por lo que me están dando acá. Este valor, ¿cierto? Quiere decir que en este cilindro me van a caber 62,8 hielitos, ¿cierto? Hielos de una medida de centímetros, como que si aquí estuviera de 1 centímetro, como si estuviera aquí el centímetro. ¿Listo, mis niños? Eso era lo que les quería mostrar, cómo GeoGebra nos ayuda a hacer simulaciones y cómo podemos ver, más que la fórmula, el desarrollo del cilindro. ¿Listo? Voy a dejar de compartir mis estudiantes y listo, voy a dejar de compartir. Espero que esto haya sido de utilidad. Como les decía, esto les sirve para el segundo criterio de la rúbrica, para el desarrollo de las habilidades, que es lo que a nosotros los docentes nos interesa ver en ustedes. Que estén muy bien, Dios los bendiga.